versículo 1 de Marcos 10, levantándose de allí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él de nuevo y les enseñaba como solía. Jesús siempre está presto para enseñar y sanar. Su amor sobrepasa todos los límites. El que sana el cuerpo también sanaba el alma de las personas con sus enseñanzas, porque la palabra nos limpia, nos purifica, nos sana nuestra alma, nuestro corazón. Y vemos allí en el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Estos fariseos se habían acercado a Cristo buscando la forma de tentarlo siempre con su hostilidad hacia Jesús, buscando ocasión de alguna manera ponerle una trampa o dejarle en ridiculez delante de todas las personas, de todo el pueblo, de desprestigiarlo delante de la gente. Entonces se le acercaron y le tentaron preguntando: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su esposa, es decir, repudiarla? Y vemos esto entre los judíos, que había diferencias realmente en cuanto a este tema de Deuteronomio 24:1, donde Moisés justamente da carta de divorcio, por decir así, o ordena al pueblo, a aquellos hombres, que dé carta de divorcio. Entonces, entre los judíos había diferencia de opiniones en cuanto a lo que había enseñado Moisés acerca del divorcio. Moisés había escrito en Deuteronomio 24, versículo 1: cuando alguno tomare mujer y se case con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, es decir, alguna conducta indecorosa, algo ofensivo, vergonzoso, le escribirá carta de divorcio. Pero como Jesús fue y es sabio y conoce las intenciones de los corazones, conoce los pensamientos, él supo cómo responder a esta pregunta en la cual vinieron los fariseos. En el versículo 3 y 4 Jesús responde: ¿qué os mandó Moisés? Es una pregunta. Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. En el versículo 5 Jesús responde: por la dureza de vuestros corazones que escribió Moisés este mandamiento. Por la dureza de sus corazones. Pero tampoco era la intención de Moisés decir: bueno, hoy me caso, mañana mi divorcio porque no me gustó algo de mi esposa. Y Jesús le dice: pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Si Dios unió algo, ¿por qué le vamos nosotros a atentar contra la obra de Dios y separar lo que Dios ha unido? No es una invención del hombre el matrimonio. No es que el hombre se inventó y busco una mujer y me caso, no. Es una unión divina, es algo que Dios creó desde el principio de la creación. Deuteronomio 24:1 en adelante fue interpretado por muchísimos de una manera errónea. Si quieres divorciarte de tu esposa por cualquier razón, hazlo, pero asegúrate de darle carta de divorcio. Era la enseñanza de los judíos, de estos grupos. Sin embargo, el significado verdadero que encontramos allí en Deuteronomio 24:1, en este pasaje, es: marido, mujer, piensa 2 veces antes de rechazar a tu esposa. Recuerda que una vez que le hayas rechazado y ella sea esposa de otro, ya no podrás volverla a tomar, ni aun cuando ese otro esposo la hubiese rechazado o hubiese muerto. Ya no lo podés tomar de vuelta. Y eso vemos que ocurre muchas veces. Moisés había dado esta carta, esta ordenanza, este mandamiento de divorcio, porque lo hacían a escondidas.
Le despedían a la esposa o a la mujer con quien vivía y después la volvían a tomar. Entre tanto que él iba con otra mujer, más joven tal vez, ella también, pero después se volvían a encontrar. Moisés había mencionado el certificado de divorcio solo de paso, pero los escribas y fariseos ponían todo el énfasis en la carta de divorcio. Mientras ellos siempre hacían hincapié en la concesión mosaica, Jesús resaltaba constantemente el principio, a saber que el esposo y la esposa son y deben permanecer unidos, deben ser uno, ya no dos, sino uno. Eso es lo que Jesús siempre enseñó y resaltó. Ya no dos personas que hagan su mundo diferente, no, sino que son una sola carne, son una sola persona que hacen su mundo unido. Se aman, se respetan, trabajan, proyectan, planean, planifican, etc. En el versículo 5 al 8, pero Jesús respondió: fue por vuestra dureza de corazón, como hemos leído, que Moisés escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa o a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Ese es el principio. Cuando Dios creó, ese fue el principio. Génesis 2:24 tenemos allí el principio de esto. Moisés había hecho todo lo posible en contra del divorcio. Fue solamente por la dureza del corazón y la tosquedad y rudeza de la gente que Moisés había hecho esta concesión. Fue una concesión de misericordia en bien de la mujer. No fue por otra cosa, para que la mujer no quede expuesta, como Jesús enseñó en Mateo 5, a la burla. Pues sin esta regla, un hombre duro de corazón podía excluir sin darle evidencia de que se había separado o divorciado de su mujer. Entonces por eso Moisés mandó esta ley o estas ordenanzas, mandamientos, como dicen otras versiones. La elección de cónyuge puede ser desacertada si no se hace o si no fue hecho con oración y discreción. Es decir, la culpa somos nosotros, somos los culpables si elijo mal mi cónyuge, mi compañera. Esa es mi culpa, es mi responsabilidad buscarme una persona que ame, que sea fiel a Dios, que le sea obediente al Señor y que no esté mezclado con este mundo. Cada hombre o cada mujer debe buscar su compañero, su ayuda idónea, que ame y que sirva al Señor, para que juntos puedan llevar una relación conforme a la voluntad de Dios. Pero la unión matrimonial es una obra de Dios. Dios hizo el matrimonio, no el hombre. Como dije, la elección muchas veces es nuestra culpa. Nosotros elegimos con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida. Pero el matrimonio es una unión y es una obra que Dios ha hecho. Y por eso no hay desacierto anterior que justifique su ruptura, mientras que Dios tenga a bien mantener esa relación. Y mientras Dios diga, bueno, hasta aquí llegó tu matrimonio, tu esposo morirá, terminará con su vida, ¿sí? Porque hasta que la muerte los separe. Mientras Dios no haga eso, el matrimonio deben seguir juntos, deben permanecer juntos, deben fortalecer su relación y seguir juntos. Entonces, mientras Dios no tenga a bien romper el matrimonio con la muerte de uno de los dos, no debe haber ruptura de lo que Dios ha hecho, porque si no estamos desobedeciendo el mandamiento del Señor. Los fariseos se muestran mucho más interesados en la concesión de Deuteronomio 24:1 que en la creación y la institución del matrimonio de Génesis 1:27 y 2:24. Ellos más se interesaban en lo que decía Deuteronomio 24 a lo que dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la ordenanza de Dios.
Jesús apunta a la ordenanza original, es decir, a la forma en que las cosas fueron desde el principio de la creación. Jesús dijo, no era así. Desde el principio de la creación Dios hizo varón y hembra, dice la palabra, varón y mujer los hizo, para que estén juntos. No es que Dios se le ocurrió hacer nomás a la mujer y que haga su vida y el hombre por otro lado, ¿no? En ese principio Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, a Adán varón, con mira a la unión íntima con su mujer, la cual fue creada después del mismo cuerpo de Adán. Dice la Biblia que le hizo dormir a Adán y tomó una costilla para que su mujer sea su ayuda idónea, su compañera, para que se complementen juntos. Es decir, no pueden estar separados. Si Dios le unió, no pueden estar separados. No pueden tener camas separadas, dormir separados cuando hay pelea en la familia, en la pareja. No, deben arreglar su vida, reconciliarse con Dios, reconciliarse el uno al otro y seguir en esa armonía y en esa paz. Entonces, en concesión o en consecuencia, cada uno fue hecho para el otro. Cada uno fue hecho para el otro, con el propósito definido de juntarlos, un hombre con una mujer. Los que anhelan el divorcio pasan por alto este hecho de lo que Dios ha hecho en el principio de Génesis 1:27 y 2:24. Los que quieren separarse de su mujer, o la mujer que quiere separarse de su marido porque no le soporta o no se soportan y eligen separarse. Lamentablemente esto pasa hoy, lo mismo que pasaba en el tiempo. Y es bueno también conocer la historia para que no se vuelva a repetir lo mismo, sino que aprender de la historia para no desacreditar la verdad de Dios y mantenernos en esa línea trazada por Dios. Entonces, vemos que pasan por alto estas personas, aquellos que anhelan divorciarse, que Dios ordenó que la unión entre el hombre y la mujer fuese muy íntima y los hizo a ambos el uno para el otro. Es por esto que el hombre, como vimos, dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Y lo harán con mira de una relación más íntima y duradera. El hombre dejará a su papá, a su mamá y la mujer también, y los dos se unirán y serán una sola carne. Ya no más dos, sino una sola carne. Al igual que Jesús, hermanos, nosotros debemos considerar el matrimonio como una ordenanza divina y no como una mera descripción de lo que generalmente tiene la gente hoy en día o siempre tuvieron en la tierra. Nosotros debemos, al igual que Jesús, considerar que el matrimonio es establecido por Dios, es algo divino, no es algo que nosotros nos hemos inventado, que el hombre se ha inventado. Jesús consideraba el matrimonio como una unión indisoluble, cambiando lo que antes era, ya no más dos, sino una sola persona. Es una unión que dura hasta que la muerte los separe. Es una institución divina que no se debe alterar por ningún capricho del hombre o de la mujer. En el versículo 9 tenemos allí de Marcos 10, por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esto no quiere decir que una persona peca si prefiere quedarse soltera. No comete pecado si prefiere quedarse soltera o soltero. De igual manera hay enseñanza para esa persona que prefiere quedarse soltera o soltero, ¿sí?, de no andar fornicando o dándole rienda suelta a su carne, sino de mantenerse puro para Dios. Jesús enseña también en su palabra de que, porque los discípulos le dicen, entonces conviene al hombre no casarse. Y Jesús le dice, algunos tienen ese don de nacer soltero, de ser eunuco, de no tener mujer. Y hay otros que lo hacen
por los hombres, es decir, le obligan, y esto vemos en el ámbito católico, por ejemplo, los curas, los sacerdotes. Podemos decirle que están solteros, entre comillas. Después hay otros que ellos mismos ponen su cuerpo en sacrificio y permanecen solteros. Pero no pecan estas personas que prefieren vivir solteros. Consagrate para Dios. Pero si no podés aguantar el estar solo y querés tener una compañera o un compañero, entonces orá al Señor, pedí al Señor que te dé la guía, la sabiduría, la gracia de encontrar la persona adecuada, ¿sí? Una persona que no te va a apartar del camino del Señor, sino que te va a llevar más todavía a buscar de Dios. Entonces, no peca una persona si quiere permanecer soltera, sino lo que deciden casarse deben considerar el matrimonio como una institución divina, no como un mandamiento de hombre o una ordenanza de hombre, en la que ambos deben conducirse de tal manera que puedan realmente llevar esa unión, que puedan realmente estar unidos, no solo que puedan establecer, sino que se cimenten cada día, o sea, que haya un cimiento en su relación, en su vida matrimonial. Todos los días, que haya esa firmeza, como dice Pablo en 1 Corintios 7:2, que realmente puedan permanecer fieles juntos, fortaleciéndose, uniéndose cada día más, para que realmente Dios continúe bendiciendo, obrando en ese matrimonio, en esa relación. 1 Corintios 7:2, veamos lo que Pablo enseña allí. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Sí? No andar buscando otra, como hacían en los tiempos antiguos, que podían tener, y que en muchos lugares pasan, pueden tener dos mujeres, y acá en Argentina pasa lo mismo, así en todo lado pasa lo mismo. Pero nosotros como cristianos y hijos de Dios, ni siquiera debe pasar por nuestra mente esas cosas. El solo pensar debe ser abominación. Arrepentirnos de solo que pase eso por nuestra cabeza, ya debemos arrepentirnos, porque eso es un pecado. Y eso es obra de la carne, no de Dios. Entonces vemos allí que el matrimonio debe cimentarse cada día con más firmeza. El matrimonio es una unión sexual, pero no solo eso. No solo eso, sino que también es intelectual, moral y espiritual. Y en este punto es donde más hay que enfatizar, en lo espiritual, en lo moral y en lo intelectual, para que realmente haya esa unión firme en el matrimonio. Haced morir pues lo terrenal, decía Pablo, dice Pablo, la palabra del Señor dice a través del apóstol Pablo en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Todas estos pecados que provienen de la carne, del mundo, no proviene de Dios, obviamente, y debemos de hacer morir todas estas cosas en nosotros, todo lo terrenal, toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos, todas estas cosas. De manera que fue Dios quien hizo posible esta unión, como vimos en Génesis, y lo dice allí Génesis capítulo 1 versículo 27. Fue Dios quien pronunció el matrimonio. Dijo Dios en Génesis 1:28, fructificad y multiplicad. Fue Él quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18.
Fue Dios quien llevó a Eva para que se case con Adán. Génesis 2:22 dice, y le trajo al hombre. Dios te da la persona adecuada. Dios, cuando buscamos de Dios, no estamos interesados en estas cosas humanamente o carnalmente. Cuando buscamos de Dios, cuando nos consagramos para Dios, Dios pone la persona indicada para nosotros. La mujer que el hombre necesita y el hombre que la mujer necesita. Dios le trajo a Eva y le presentó a Adán. Entonces Dios pone todas las cosas en orden en nuestras vidas cuando comenzamos a caminar con Él y en obediencia a su palabra. Sin duda alguna y desde todas las perspectivas, fue Dios quien estableció el matrimonio como institución divina, que tenemos allí en Génesis 2:24 y en Mateo 19:5-6, el pasaje paralelo a Marco. El matrimonio es, por tanto, un estado honroso. Dice Hebreos 13:4 que el matrimonio es honroso. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. La enseñanza de Cristo es: el esposo y la esposa forman un equipo, juntos trabajan, planean, oran, leen la palabra, hacen su devocional, juntos disfrutan, se esfuerzan y un montón de otras cosas. De manera que la voluntad de Dios es que de nuestra santificación es que nos apartemos de toda fornicación y que vivamos el hombre con la esposa con quien se casó y la mujer con el esposo con quien se casó. Ni siquiera, dijo Jesús en Mateo 5, ni siquiera debemos de codiciar en nuestro corazón o pensar, porque ya estamos adulterando, ya estamos pecando contra Dios. Que un hombre separe lo que Dios ha juntado o unido en yugo significa desafiar arrogantemente un acto de Dios. Es lo que está haciendo el hombre que se separa de su mujer, o la mujer se separa del hombre. Porque lo único que va a salvar el matrimonio es la verdad de Dios. Por eso debemos de resaltar constantemente esto, lo que el Señor enseñó. En un mundo donde el libertinaje abunda y donde las personas hacen lo que quieren, donde se casan, a veces por hobby o por cualquier otros intereses, y a los pocos años se divorcian. Nosotros como cristianos debemos de seguir enfatizando en este punto, predicando la verdad de Dios. En primer lugar para nosotros, para mí como esposo, para mi esposa como esposa, para cada matrimonio. La verdad de Dios hay que seguir predicando y enfatizando. En un mundo corrupto, lleno de pecado, la enseñanza de Jesús merece ser repetida y resaltada. Tenemos allí en Marcos 10, que estamos viendo nuestro pasaje, en el versículo 10 al 12, 10, 11 y 12, que en la casa los discípulos le preguntaron nuevamente acerca de esto. Ellos quedaron como en duda allí, no entendieron qué es lo que Jesús le había dicho a los fariseos. O tal vez ellos también se inclinaban a esta persona con sus discípulos al libertinaje, decir, bueno, me caso, me divorcio, si no me gusta algo de mi esposa, le puedo dar carta de divorcio y que se vaya de la casa. Entonces le dijo Jesús: quien quiera que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro hombre, ella comete adulterio. Entonces Cristo restableció la ley primitiva sobre el matrimonio.
Un esposo que se divorcia de su esposa, separando así lo que Dios ha juntado, está cometiendo un pecado gravísimo y agravando su pecado al casarse con otra persona, que no es su esposa o su esposo, con quien ha contraído ese matrimonio. Tal esposo está pecando no solo contra Dios, sino también contra su esposa. Está cometiendo adulterio contra ella o la está exponiendo al adulterio. Mateo 5, 31 al 32. Lo que era una excepción entre los judíos, también lo era algo común entre los griegos y romanos, porque Pablo escribe en 1 Corintios 7, 10 al 13, esto que era muy común entre los griegos y los romanos. Y muy común también hoy. Se casan, se divorcian, se vuelven a casar con otra persona. El principio que Jesús enuncia aquí es que tales violaciones de la sagrada institución del matrimonio, tanto si son cometidos por el esposo como por la esposa, es adulterio. Son una abominación a los ojos del autor de la creación. Porque Dios creó esto, Dios instituyó esto, no es el hombre. De manera que es una abominación, es un pecado muy grave delante de Dios, del Creador, del autor de toda la creación y delante del que ordenó el matrimonio. Porque Dios ordenó el matrimonio. Jesús desaprueba el divorcio. Si te separa tu esposa, no te vuelva a casar, quédate solo. O si ella se separa, que se quede sola. Y si es posible, que después se vuelvan a reconciliar. Pero no vuelvas a tomar otra mujer o otro hombre como esposo. Entonces Jesús desaprueba el divorcio. Refuta la errónea interpretación rabínica de la ley. Reafirma el verdadero significado de ella. Censura a la parte culpable y defiende al inocente. Reafirma y defiende que el matrimonio y enseña que el matrimonio es santo, es sagrado, porque es una institución divina, porque fue ordenado por Dios. Tanto la mujer como el hombre ante Dios tiene el mismo valor. No debemos desprestigiar a la mujer ni la mujer al hombre. Ambos tenemos el mismo valor delante de Dios. Pedro dijo en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Ahí está el punto, ¿no? Para que un matrimonio prevalezca, permanece, debemos ser sabios en toda nuestra vida. Debemos buscar la sabiduría de Dios, ambos, para poder tener esa relación como Dios quiere. Porque si actuamos en nuestra necedad, obviamente que vamos a romper esa relación y vamos a pecar no solo contra nuestra esposa, sino contra Dios. Y después vamos a querer, no sé, enseñar a otro, pero no podemos enseñar a otros si nosotros no hemos hecho las cosas bien. Y hemos visto varios casos de esto en muchos lugares cristianos. Entonces, nos dice allí la palabra en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones o nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios. ¿Por qué no debe ser bueno, hermano, estar peleado con tu esposa y querer orar ante Dios? El Señor nos enseñó de que primero debemos reconciliarnos con nuestras esposas y luego orar a Dios para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios, sino que haya paz en nuestro corazón, en la relación matrimonial y juntos. Dios le ha creado como ayuda idónea del hombre a la mujer, no como su propiedad en un sentido de sometimiento, digo, ¿no? Porque ambos como
propiedad, uno se pertenecen el uno al otro. Es su compañera, porque el esposo sigue siendo cabeza de la esposa, como Pablo enseñó en Efesios 5, 22 al 23. El esposo o el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, dice allí Pablo en Efesios 5. A los ojos de Dios ambos son igualmente preciosos. No es que el hombre es mucho más que la mujer, no. Ambos son preciosos, de igualmente valorados delante de Dios. Una esposa que por la soberana gracia de Dios ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no siente necesidad alguna de unirse a ese llamado o movimiento de liberación femenina, como pasa hoy en día, del empoderamiento de la mujer y un montón de cosas, y desprestigia al matrimonio, al esposo, y desobedece la orden divina de Dios. Una mujer que ha conocido al Señor y que tiene a su Señor como su Señor y Salvador, a Jesucristo, no tiene necesidad ni siquiera de pensar de estas cosas. O lo mismo el hombre, no anda pensando en esto, sino que al contrario, piensa todo el día en su bonita esposa o ella en su bonito esposo. ¿Sí? La Biblia le ofrece algo mucho mejor, o nos ofrece a nosotros, tanto al hombre como a la mujer, algo mucho mejor que andar en estos movimientos o hacer alguna de estas abominaciones o pecado contra Dios. Por un lado, Jesús considera la ruptura de un matrimonio como un problema sumamente grave, una abominación. Sin embargo, el mismo Jesús, o Señor inflexible, es también el Salvador misericordioso que consuela el corazón del pecador penitente. Porque encontramos en Juan capítulo 8, versículos 10 y 11, cuando esta mujer le trajeron delante de Jesús para apedrearle. ¿Se recuerda o ha leído ese relato? Esta mujer adúltera que le trajeron delante de Jesús, le habían encontrado en el acto mismo de pecar, de estar con otro hombre que no era su esposo. Jesús dijo: quien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie tiró la primera piedra. Todos se dieron cuenta que eran culpables. Entonces Jesús le dice a esta mujer: ninguno te condenó, ni yo te condeno. ¿Pero qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Es decir, te perdono tu pecado. Pero anda a tu casa, si es posible, reconciliate con tu esposo o con tu esposa. No vuelvas a cometer ese pecado, porque mayor condenación tendrás. Entonces, el Señor es misericordioso en ese punto también, con aquellas personas que cometen este pecado. Eso no significa que uno anda cometiendo o que debería de cometer, ¿sí? Estas advertencias son justamente para no cometer esos pecados. Tenemos allí, que estuvimos mirando la vez pasada en Marcos capítulo 9, en el versículo 50, que Jesús dijo: estad en paz unos con otros. Y esto lo podemos aplicar también al matrimonio, porque la paz debería de reinar en el matrimonio. Entonces tomamos ese texto también y lo aplicamos al matrimonio, de estar en paz con mi compañera o con mi compañero. Por eso Jesús dijo: estad en paz los unos con los otros. El matrimonio cristiano, la institución divina en donde la paz y el amor debe reinar, la armonía y la devoción se debe desplegar maravillosamente, debe crecer, debe abundar en ese ambiente, esa armonía, esa paz en ese matrimonio. Yo sé que no es fácil, yo soy esposo, sé que no es fácil, pero si nos dejamos guiar por el Señor, vamos a vivir en paz con nuestras esposas, y vamos a vivir en armonía, y le vamos a amar a nuestras esposas, y ella nos va a amar y va a vivir en armonía con nosotros. Si juntos sabemos llevar esa relación que fue instituida por Dios, y así poder testificar y dar testimonio
de que con Cristo se puede, de que con Dios se puede. Y de esa manera también adornar el Evangelio de Jesucristo, la enseñanza de Cristo, de amar a nuestras esposas, de tratarla como un vaso más frágil, y de que la esposa debe estar sometida o sujeta, no sometida sino sujeta a su esposo. Amarle y respetarle y honrarle como cabeza del hogar, y ella como ayuda idónea, juntos trabajar para llevar adelante el hogar. Si la prudencia y la gracia, la santidad y el amor reinan en el corazón de ambos, resultará suave y ligero el yugo. Mateo 11:30. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, primera de Juan 5:3. Para el hombre carnal, hermano, esto resulta intolerable. Para el hombre carnal que le gusta andar con mujeres o le gusta engañar a su esposa, o a la mujer que le gusta engañar a su esposo, esta enseñanza es intolerable. No toleran estas enseñanzas. Pero bienaventurado aquel varón o aquella mujer que oye el mensaje del Evangelio de Jesucristo y obedece, pone por práctica. Amén. Que el Señor nos ayude, nos guíe, nos dé la gracia y la sabiduría.